a llamar la atención, sobre todo de aquellos pacientes que eran poseedores crónicos. Y cuando nosotros vamos a la definición en sí de bronquiectasia, ¿del data? Sí, del data. ¿Lo podemos empezar o no? Ya. Vamos a empezar esta. ¿Está ya? Sí, sí. Amplíalo. Sino que hay un cable que no es adaptable a... Ale lo tiene, lo va a traer con el otro. Entonces la bronquiectasia, vamos a empezar, ya no podemos perder tiempo. Ahí está bien, ahí está, no funciona. Entonces, ¿qué van a hacer las bronquiectasias? Las bronquiectasias van a hacer dilataciones anormales de los bronquios, producido por un proceso inflamatorio crónico, un proceso como consecuencia de un proceso infeccioso. Si nosotros nos damos cuenta, la ANF ya comienza a describir este término, ¿no? Por ejemplo, en 1819 él ya menciona el término de bronquiectasia. ¿Y por qué se llama bronquiectasia? Porque viene de los términos, como ven ahí, broncos, que es bronquio, y ectasia, que es dilatación. Si pasamos, casi va a pasar como 100 años, ¿no? Se realiza la primera resección quirúrgica. Al inicio de 1900 se realiza la primera intervención quirúrgica. Y en 1922 comienzan a usar una sustancia de contraste porque querían identificar cómo era esa sustancia, o dónde estaba ubicada la sustancia. Lo que nosotros llamamos es la broncografía con contraste. Hasta más o menos antes que aparezca la tomografía era el gol estándar. Yo quería hacer un diagnóstico de bronquiectasia, tenía que hacer una broncografía, que consistía en hacer una broncoscopía e introducir una sustancia de contraste, ¿no? Entonces eso dibujaba al árbol bronquial y ahí se veían las formas como estaba distribuida esta forma de bronquiectasia. Ya por los años 1950, que ya pasaron más de 50 y tantos años, ¿cuánto han pasado? Como 70, ¿no? Han pasado, y ahí comienza recién a clasificar. Todos decían bronquiectasia, pero tenía diferentes formas esa bronquiectasia. Entonces ya Rey comienza a decir, no, hay una bronquiectasia tubular, es unas bronquiectasias varicosas y otras saculares. Entonces, esa es más o menos la distribución del... Esto lo he sacado de internet, me ha parecido interesante, creo que más interesante la diapositiva que tenía, entonces lo estamos empleando. Para que exista una bronquiectasia va a existir un círculo vicioso. El problema, ¿dónde va a estar? En el bronquio. Ese bronquio que va a estar dilatado, ese bronquio que al estar dilatado, ¿qué sucede? Va a retener las secreciones. Y al retener las secreciones más días de lo debido, ese bronquio ya no va a estar, esa secreción ya no va a estar limpia. Van a aparecer gérmenes, que esos gérmenes producen diferentes enzimas y comienzan a incrementar, podríamos decir, o a producir un proceso inflamatorio infeccioso crónico, en la cual esa bronquiectasia va incrementándose en ciertas partes que no había. Esa bronquiectasia puede incrementarse. Pueden ser de repente tubulares al inicio y volverse de repente varicosas o saculares al final. Entonces existe un circuito vicioso en ese sentido. En resumen, este casi es lo mismo. Doctor, ¿pero de qué parte una bronquiectasia? O sea, ¿qué determina de que se dilate? Esto está interesante. Por ejemplo, la presencia de bacterias bronquial va a provocar una respuesta inflamatoria crónica. ¿Ya? Entonces, la bronquiectasia, ¿qué va a existir? Va a existir destrucción de las capas musculares y de los bronquios. Y la musculatura lisa prácticamente se destruye y ya no permanece esa consistencia firme de ese bronquio. Es igual, siempre le digo esto a mis alumnos también para que me entiendan. Si yo tengo una manguera que tiene más o menos una consistencia firme, yo a esa manguera le pongo candela en una parte, ¿qué va a suceder con esa manguera? Se va a dilatar, ¿sí? Se va a dilatar o se va a retraer, pero ya se deforma. Y esa manguera se va a reponer, no, va a quedar así. Pero ¿qué pasa si yo le pongo más fuego? Puede dilatar más.
Eso más o menos para que me entiendan cómo existe ese circuito, porque acá existen proteasas que producen las mismas enzimas y eso hace que la reacción mucociliar se altere. El sistema de, ¿cómo lo podemos decir para que me entiendan? El sistema de limpieza, en este caso el sistema de recojo de basura, se ponen en huelga y la basura se queda acumulada, para que me entiendan. En este caso, las defensas, el moco, los cilios se deterioran y prácticamente queda como si fuera un depósito eso, y cada vez va a molestar aún más. Doctor, una consulta, y si se usaba antes la broncografía, ¿por qué se dejó de usar? Eso, todavía no llegamos ahí. Vamos a explicarlo. Entonces, la bronquiectasia, como ustedes ven, puede ser. Podemos nacer con bronquiectasia también, de congénito, o podemos adquirirla, y es lo más frecuente, las adquiridas acá en nuestra comunidad. ¿Y quién será la causa más frecuente de bronquiectasias? La tuberculosis. Pero no solamente la tuberculosis, no va a dar, porque algunos dicen, no, tú has tenido tuberculosis, puede darle cualquier proceso inflamatorio o cualquier infección a nivel del parénquima pulmonar. Puede ser una neumonía. Está descrito, dice, yo nunca he tenido ni neumonía, yo no he tenido tuberculosis, pero de repente tuvo varicela al inicio. También da un proceso respiratorio. Ustedes saben que no sé si habrán llevado, pero la varicela cursa como un problema respiratorio al inicio. Y ese problema respiratorio es general y muchas veces han quedado como secuelas ya, y esas secuelas que han producido retracciones han provocado pues la bronquitis. ¿Puntero no tienes puntero? No tiene puntero, ¿no? Se me acabó el tema. Entonces la bronquiectasia puede ser producida por varios factores, ¿no? Por cuerpos extraños, una persona lo adquiere, se queda adentro, produce una obstrucción, una inflamación crónica y va a producir una bronquiectasia. Puede haber una tumoración que está comprimiendo también esa zona. Entonces eso también puede producir lo que llamamos nosotros la bronquiectasia. Hay bronquiectasia congénita, no olvidemos la fibrosis quística, no olvidemos, hay algunas mujeres que de ciertas patologías, disinesia mucociliar, a veces dentro de sus grupos de bronquiectasias, esas personas no pueden también tener familia, no pueden salir gestando, no pueden tener bebés, ¿no? Acá dice que diferentes causas nos pueden dar bronquiectasia, pero la causa posinfecciosa sigue siendo la más común para todos. La bronquiectasia puede ser localizadas o pueden ser difusas. Estas bronquiectasias, cuando son localizadas, generalmente, como su nombre lo dice, están en un solo sitio. Estos suelen ser producidos cuando la infección afecta a una sola parte del parénquima pulmonar, a un pulmón y a una sola parte. Ustedes han visto que hay tuberculosis que solamente afecta a uno de los pulmones, no afecta a los dos pulmones. Entonces, como queda secuela en esa zona, va a quedar bronquiectasia localizada. Una tumoración, generalmente cuando es única, va a producir por comprensión también un proceso inflamatorio crónico y a la larga va a producir bronquiectasia, ¿no? Un cuerpo extraño también va a producir inflamación crónica en ese sitio y la bronquiectasia serán localizadas. Y cuando son difusas, ahí ya vienen ya los otros problemas, cuando tenemos una tuberculosis que ha atacado ambos pulmones, cuando tenemos la fibrosis quística y
o cuando tenemos una micosis que nos da en ambos campos pulmonares, esas cosas nos van a producir bronquiectasias difusas. Doctor, pero cualquier micosis ya el cuerpo debe estar inmunosuprimido o una persona normal. Claro, o sea, acá vamos a ver quiénes están más propensos de sufrir alguna infección. O sea, todo es un conjunto, estamos más o menos resumiendo quién nos pueden dar bronquiectasia. Pero en sí, el estado inmunológico, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Como dice Rodrigo, el estado inmunológico no solamente nos va a permitir que nos dé infecciones con los gérmenes más comunes, nos va a dar infecciones con gérmenes no comunes, que normalmente lo tenemos nosotros como habituales, que nuestros propios defensas logran controlar, pero cuando el sistema inmunológico está decaído, entonces esos gérmenes que no producen infección van a producir infección. ¿Sí? Las infecciones acá también tenemos, como dice la tuberculosis, los hongos, los virus. Obstrucción de las vías aéreas, que también tienden a producir la bronquiectasia localizada que estamos mencionando, los cuerpos extraños, los tumores, las cicatrices, otras, los secuestros pulmonares. Cuando hablamos ya de las difusas, ya hay infecciones necrotizantes bacterianas, por ejemplo, el estafilococo, la Klebsiella, tienden a producir rápidamente cavidades de frente. Son unos gérmenes que a nosotros como neumólogos nos causan muchos problemas. ¿Y de dónde puede venir el estafilococo? De la piel, generalmente por vías sistémicas, de la piel. Pueden venir otras infecciones, por ejemplo una pielonefritis, una endocarditis, hay que tener cuidado porque también nos va a producir, como vamos a ver, accesos pulmonares. O sea, nos va a producir infecciones. Y esas infecciones pueden llegar a acceso o no pueden llegar a acceso, dependiendo de cómo nosotros lo tratemos también, cómo nosotros identifiquemos este problema. Aspiración de contenido gástrico, sobre todo aquellos que están con sedación o aquellos que tienen trastorno del sensorio, lo vamos a ver porque estos son los que van a producir para que sepan, los que van, como decíamos al inicio, van a producir una infección y como consecuencia de esa infección vamos a tener la bronquiectasia. Y vamos a ver esto también como consecuencia de esta infección nos puede dar un acceso dependiendo de qué germen lo tengamos. ¿Sí? Todo es casi una secuencia, pero vamos a ir viéndolo como le decía. Ya, por esta infección necrotizante, aspiración de contenido gástrico me va a producir una neumonitis, una neumonía o puede llegar a un acceso. Y la consecuencia de todo esto, ¿qué nos va a dar? Cavidades si es un acceso y el contorno que va a haber, bronquiectasis. Así de simple. El asma bronquial, los EPIC también nos producen bronquiectasis porque hay retracción del parénquima pulmonar. Y al haber retracción del parénquima pulmonar, ¿qué va a suceder? Va a haber retracción del árbol bronquial también. Y al estar alterado ahí, ¿qué va a suceder? Va a haber dilataciones. ¿Y esas dilataciones cómo se van a llamar? Bronquiectasias. Porque ya, de acuerdo lo hemos dicho, de broncos y ectasias. De origen sistémico, los aspergilosis. Uno dirá, pero el aspergilio pues, nos produce varias patologías, no solamente la parte del micetoma, que sería la parte tumoral, también nos produce una alérgica, una reacción sistémica, que dependiendo cuál lo tengamos, tenemos que dar un tratamiento adecuado. Discinesia ciliar primaria, alteraciones inmunológicas, como le decíamos. Acá ya le hemos visto al inicio, ¿no? Por ejemplo, Rey en 1950, como volvemos a repetir, comienza a darle forma a esta bronquiectasis. Mire, de 1950 a la fecha sigue siendo la misma clasificación. Entonces, lo dijo cilíndricas o tubulares, varicosas, saculares o quísticas. Por ejemplo, las cilíndricas, como vemos acá, ¿cómo se llama? Howard. Él ya lo tiene ahí, lo van a ver la forma, cómo se identifican estas bronquiectasias tubulares. Si lo comparamos con los otros bronquios, que generalmente no son visibles, pero acá ya son visibles. Miren, el bronquio viene y acá está dilatado. Hemos tenido suerte de encontrar, pero eso lo vamos a ver en la tomografía. Las varicosas
más o menos similares como las varices que a veces se presentan en las venas, ¿no? La presencia, miren, está viniendo y cómo lo vemos. Es epiléptico. Está en una reunión que ha tomado hasta perder conocimiento. Lo han operado, porque ¿qué pasa cuando lo operan? Están con trastorno sensorio, ¿no? Entonces todo ello tenemos que nosotros ver. Mecanismos de defensa, y acá los mecanismos, como decía Rodrigo, ¿no? A todos nos puede dar o de qué depende. También le va a depender de nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Si estamos inmunodeprimidos, no solamente esto nos puede dar infecciones, sino gérmenes que no son capaces de dar infecciones nos da. El crecimiento anaeróbico depende principalmente de la pérdida del mecanismo de defensa del aparato respiratorio. Va a ocurrir, la oxigenación tisular va a estar disminuida y va a haber una destrucción del tejido por disminución de la irrigación. En una neumonitis se da el típico de una neumonía. Muchos dicen, le toman una radiografía, inclusive, dicen una neumonía porque se ve una radiopacidad como un programa aéreo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí viene la anamnesis. Ahí viene la anamnesis de preguntar si que ha tenido algún trastorno epiléptico, como le decía, todo eso es un dato a favor de nosotros, porque si nosotros en ese proceso lo combatimos con anaerobios, con el tratamiento adecuado, posiblemente no llegue a la cavidad, se comporte como una neumonía. Ya llega a una cavidad cuando no lo hemos tratado bien o el paciente de repente se dejó nada más, como muchos de los peruanos que cuando estamos bien mal acudimos acá a la consulta. Factores predisponentes, como les decía, mire, el epilismo, epilepsia, boca séptica, coma, los que sufren derrames, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, miastenia, anestesia, parálisis de las cuerdas vocales. Por eso no sé si lo que me está conmigo en broncoescopía, después del procedimiento que le hicimos, 2 horas no pueden ni tomar ni agua, porque las parálisis están adormecidas, las cuerdas vocales están con parálisis por efecto de la anestesia. Las intubaciones, ha ido a la emergencia, la han intubado, sí, posiblemente también llevemos gérmenes, y esos gérmenes, como va por la boca, lo pasamos al aparato respiratorio. Extracción de piezas dentarias, hay que preguntar a nuestro paciente. ¿Se ha sacado el diente en estos últimos días? Sí, doctor, me han hecho, mira, acá. Entonces, puede ser, si encontramos con una neumonía, tenemos que cubrirlo como para una infección. Tratan las bacterias que generalmente producen, ¿no? Más frecuentes, el 95% son anaerobios, los aerobios un 5% y los gram negativos, como la secuencia, como decía, una neumonitis, una necrosis y un absceso. El pulmón, ¿cómo va? ¿Dónde se localizan generalmente los abscesos pulmonares? Si yo sufro una aspiración, ¿a dónde debería ir primero? ¿Qué pulmón debería estar más comprometido? El derecho, por anatomía. Pero dentro del derecho, ¿quién es? El inferior. ¿Y el inferior quién está más decaída? El segmento 6 o el apical del superior. Del inferior, perdón. ¿Sí? Y el lóbulo superior, el que está decaído cuando yo me echo, ¿por qué va a suceder ahí? Porque la persona, estamos diciendo que no está consciente, que ha sufrido epilepsia o ha sido operado. ¿Y cómo está la persona? Está en el cúbito dorsal. Entonces nosotros por anatomía tenemos que ver quiénes de los bronquios se dirigen hacia abajo. Está el posterior del lóbulo superior, el posterior, y del lóbulo inferior, el segmento superior. Están mirando hacia abajo. Y del izquierdo, el lóbulo inferior, el segmento superior. Esos son los, acá vamos a considerarle como segmento 6, puede venir, ¿ya? El segmento superior del inferior es el segmento 6. Puede ser que venga en la pregunta de examen. Cuadro clínico. Comienzo es brusco. Fases, hay una facietosis, fiebre elevada, escalofrío, sudoración, como una neumonía. Pero ¿qué pasa cuando vomitan? La sintomatología se cae y el paciente cree que ya se solucionó. Curso insidioso, película, anorexia, pérdida de peso, tos, esputo abundante y fétido. Después de eso ya viene el paciente mismo y dice, doctor, no me soporto ese olor. Entonces, este va a ser el signo patognomónico, expectoración fétida, con olor fétido.
Varía de días a semanas desde el diagnosticado, promedio 3 semanas. ¿Mire cuánto tiempo ha pasado? Todavía, la rigidez del esputo es patoneumónica de la infección por anaerobios. Se debe principalmente a la amina volátil, ácido graso, cadena corta, ácidos orgánicos producidos por estos microorganismos. ¿Puede presentar dolor pleural o hemoptisis? Sí, puede presentar. La exploración física, síndrome de condensación pulmonar con soplo cavitario, y hay una cavidad. Le estoy diciendo que sea de 2 a más. Puede ser 3, puede ser 4, dependiendo del malnutrición y acropaquias. Leucocitosis, anemia, hipoalbuminemia. Complicaciones: si está cerca al pulmón, a la pleura, se va a vaciar el espacio pleural, va a dar un empiema o piotórax. Título broncopleural, hemoptisis masiva, cronicidad, acceso cerebral también puede ir. Sospecha clínica, la broncoaspiración. Una sospecha clínica de un acceso pulmonar, hay que ver que haya estado con eso que dice la etiología, o trastorno del sensorio. Que sea epiléptico. Es frecuente, hay muchos que son epilépticos. Y la primera, cuando un epiléptico hay que pecar en exceso. Puede ser que no se haya aspirado, pero hay que pecar en exceso, hay que cubrirlo. Acá hay que pecar en exceso. Fetidez de la expectoración, esa es la sospecha clínica. La sospecha radiográfica, lesión cavitaria en los segmentos que estamos mencionando. El pie toracocentético cultivo va a haber a qué? A predominio del polimorfo nuclear, un pH ácido. Acá hay una cavidad con un nivel, y acá está la cavidad, acá está el nivel. Acá también tenemos la cavidad casi sin nivel, pero rodeado de un proceso todavía inflamatorio. Y acá tenemos la cavidad de paredes gruesas. Y acá hubiera un sobrenadante que vamos a ver en el siguiente tema. Este sobrenadante puede dar el signo de camalote, que lo vemos en un kit y así un poco complicado. El tratamiento de la penicilina, ya no se dan las penicilinas, ¿no? Todos son sensibles extraordinarios de fertil, 2 meses para evitar la recidivia. Hay que dar a los productores de beta lactamasa. Damos la clindamicina asociado con quién, con una cloxacilina, asociado con una ceftriaxona, asociado con un ciprofloxacina. Puede ser la clindamicina o el metronidazol, cualquiera de los dos. Clindamicina o metronidazol, que estos dos son para anaerobios, asociados a otro ya que sea sensible. Estos lógicamente tenemos que nosotros mandar a cultivar para ver, sobre todo los aerobios, porque a veces dice, ya, tengo una secreción, mándelo a cultivar. Pero si yo quiero identificar un anaerobio, tengo que llevarlo sin aire. Tengo que hacer como un agar, tengo que hacerle una jeringa y sellado, y que lo analicen de inmediato. ¿Por qué? Porque si no se va a morir, no va a desarrollar. Si yo sospecho, tengo que pedir así, esas condiciones al laboratorio. La palmopercusión torácica o el capotaje que le llaman. Drenaje postural, habíamos dicho drenaje postural en la bronquiectasia. Acá también, dependiendo de dónde esté localizada, hay que mandarlo a medicina física para que le dé un tratamiento de drenaje postural. La broncografía, ¿no? ¿Para qué? Para ver segmentos involucrados. Muchas veces hacemos para hacer un lavado también. Echamos, lavamos, sacamos casi toda la secreción, el paciente mejora un poco más rápido. La neumonectomía cerrada, colocación de sonda en cavidad, eso casi no se hace en pacientes graves, no se hace eso. La cirugía, si no responde al tratamiento médico, miren, 6 a 8 semanas puede entrar a la cirugía. El tratamiento de un acceso pulmonar no es corto. Cuando está hospitalizado le damos clindamicina, ceftriaxona, endovenoso. Pero de ahí sale más o menos hasta 8 semanas, le damos tratamiento bioral con clindamicina y ciprofloxacina. La cirugía, si hay una hemoptisis masiva y hay una obstrucción bronquial. Bueno, me tengo que ir porque tengo un consultorio, ¿no? ¿Tienes eso? Todo esto. Todo esto. Por miren. Está midiendo y cómo lo vemos que está dilatado pero en varios sentidos. Esta forma más o menos tiene esta forma de esta tomografía. Pero yo para poder sospechar que sea una varice, una
bronquiectasia varicosa tengo que tener el conocimiento, pues si no tengo el conocimiento yo lo veo, pero lo veo nomás y no lo interpreto. Nosotros con la tomografía, bueno, ya que no sé quién preguntó, tú, César, pero ahora el gol estándar es la tomografía. El gol estándar para diagnóstico de una bronquiectasia es la tomografía. Ya dejó de lado la broncografía. ¿Por qué dejó de lado la broncografía? Porque la broncografía era un procedimiento invasivo. Muchas veces algunos fallecían. ¿Fallecían por qué? Porque eran reacción a la alérgica, a la sustancia de contraste. Y otros pues que te daba lleno de bronquitis, quiero ver la bronquitis y ya no tenía ni pulmón, lo taponaban, porque con eso de sustancia lo taponaban. Entonces fallecían. Entonces al aparecer la tomografía prácticamente quedó de lado la broncografía. Doctor, ¿y cómo distinguiría una bronquiectasia varicosa, digamos, de una cavidad? ¿Se puede distinguir claramente? Sí, mira, bueno, no lo estás viendo, pero es como un cordón, no sé si se llega a ver. Mira, es un cordón prácticamente. Mira, la cavidad es una sola. Lo vamos a ver después en el acceso para que vean cómo es una cavidad. Y acá la quística, miren, ¿cómo ven la quística? Esto generalmente en la fibrosis quística, ustedes saben que en la niñez se presenta esto, no es un gran problema para los pacientes, para los pediátricos. Pero nosotros hemos tenido ese problema en el hospital del niño, porque ellos ya cumplieron ya su mayoría de edad. Entonces ya no pueden ser vistos en el hospital del niño. Ya han venido un grupo, más o menos desde hace 3 años, están viniendo como un grupo de ellos que han sido tratados y ya no lo recibe el hospital del niño. Entonces a nosotros cuando nos vienen era casi un tema casi nuevo de los niños. O sea, teníamos conocimiento pero no teníamos los pacientes. Entonces ahí nosotros hemos tenido que emplear pues tratamiento inhalatorio, antibiótico inhalatorio, ¿no? Que a veces no lo consiguen acá, sino ustedes saben que hay grupos que ayudan a ciertos grupos de enfermedades, ¿no? Ellos los traen del extranjero y nos dan las facilidades para usarlo acá. Las manifestaciones clínicas ya nos imaginamos de un problema de bronquiectasias. El síntoma principal, ¿cuál será? Primero la tos. Broncorrea, importante. ¿Qué es broncorrea? Puede ser matinal. Es la excesiva secreción bronquial. ¿Cuánto es lo normal? Menos de 100. Nosotros estamos considerando acá más de 200, ya lo consideramos como broncorrea. Más de 200. ¿Cómo se puede cuantificar ese valor? Buena pregunta, por eso siempre hay que tener una unidad. Nosotros tenemos como alumnos, tenemos que tener una unidad que a nosotros nos pueda identificar. Así como la broncorrea, podemos también ver la hemoptisis. ¿Qué puede conocer el paciente? Porque tú puedes crear una unidad, pero esa unidad tiene que ser común para todos, para que te conozcan. Porque digo, ¿sabes qué? En una jeringa, el paciente le dice, ¿cuántas jeringas ha eliminado? ¿Qué jeringa? Primero te preguntas, ¿qué jeringa, doctor? No, la jeringa es así, pero no tiene ni idea. Pero si tú le preguntas algo que él conozca, como por ejemplo, ¿qué? Una taza, un vaso. ¿Sí? Acá en el hospital nosotros pues en eso de suero, le hacen un orificio y lo va dejando que lo acumule. Y uno levanta nomás y mira más o menos aproximadamente, porque tenemos eso, pero a veces el paciente llega a la emergencia. Doctor, he botado hemoptisis, doctor, estoy botando mucha secreción por la boca. ¿Qué color es, doctor? Amarillenta, verdosa. ¿Qué cantidad? No sé, pero si tú lo comparas en un día, ¿qué cantidad? Ah, un vaso, 2 vasos, entonces tú ya te haces la idea. Tú cuando haces tu historia describes. 2 vasos si gusta lo pones. El que lo ve ya va a interpretar que es una broncorrea. Y entonces la tos con expectoración, lógicamente, ¿no? Tos con expectoración porque el compromiso es bronquial. Y esa expectoración puede variar de coloración. Puede ser transparente, puede ser amarillenta, puede ser verdosa. Si eso no se controla, el proceso inflamatorio o infeccioso va a persistir en esa zona. Entonces vendrá lo que dice pues,
¿Cómo quiere que se llama? Rodrigo dice, puede venir hemoptisis. Puede venir hemoptisis. Ahí el paciente pierde muchas proteínas en las defecaciones, entonces el paciente a la larga va a comenzar a bajar de peso, a consumirse, ¿no? Van a aparecer ¿qué cosas? Por la cronicidad. Eso lo vamos a ver ahorita. Acá está broncorrea, turbulenta, mayor de 200, tos crónica. Algunas literaturas refieren una bronquiectasias húmedas y una bronquiectasias secas. Las húmedas y las más notorias son las que están por debajo de la carina. ¿Por qué? Porque nosotros mientras estemos de pie, como estoy en este momento, por debajo de la carina, si yo tengo dos vasos acá, los vasos van a estar así. ¿Qué pasa si yo me siento? ¿Cómo están los vasos? Iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me echo? Se derrama. Entonces, el paciente que ya tiene bronquiectasia tiene un problema cuando se va a acostar. Cuando se va a acostar, esos vasos se van a derramar. Entonces va a venir la tos. En un rato, hasta que se acomode esas secreciones. Lo que estaba tapado comienza a ventilar y lo que estaba ventilando se tapa. Pero las secreciones están ahí. Si el paciente puede dormir tranquilo toda la noche sin moverse, pero ¿qué pasa si se mueve? La secreción por lógico. Tenemos que interpretar qué es lo que está sucediendo para la clínica. Entonces se mueve, va a tapar unos bronquios que están respirando. Y al toser, los que están tapados, los abre. Pero si se vuelve a mover, va a estar así. Si se mueve toda la noche, no va a dormir. Pero ¿qué sucede si el paciente se queda tranquilito y ya tiene que levantarse? Va a suceder lo que dice Alex. A toser, va a tener broncorrea. De frente a pararse, se va al baño a botar todo lo que pueda. Y después de eso ya queda más libre. Pero durante el día se va acumulando esa bronquiectasia. Esas son las bronquiectasias húmedas. Y las bronquiectasias secas son las que están en los lóbulos superiores. Como ahí no se puede retener porque yo lo tengo los vasos al revés. Se quiere acumular, pero cae una gotita rápido. Y él lo puede ir botando suave o de repente involuntariamente, por el mecanismo de defensa de los cilios, lo puede llevar y de repente ni lo sentimos, lo podemos pasar como saliva. Eso puede estar sucediendo. La bronquiectasia seca que le decía. ¿Qué otra cosa puede ver? Dependiendo del compromiso de la bronquiectasia, ¿no? Si la bronquiectasia son leve, el paciente podrá hacer sus actividades, pero si la bronquiectasia son más o menos importantes, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con el paciente? Se va a cansar. Digo, se va a cansar, pero va a presentar disnea. Primero a grandes esfuerzos, dependiendo del compromiso que le haya dejado esa infección que tuvo anteriormente. Si fue leve, puede hacer sus actividades normales y como si no hubiera tenido nada. Pero si son importantes y en los dos parénquimas pulmonares o en los dos pulmones, lógicamente va a quedar ya con un daño, un deterioro del parénquima pulmonar, posiblemente su función pulmonar ya no sea la misma y lógicamente va a tener una disnea también crónica. ¿De qué va a depender la disnea? Si se reagudiza o no. ¿De qué va a depender la disnea? De que el compromiso sea mayor o no. Puede haber dolor torácico pleurítico, puede haber, pero si el compromiso o la bronquiectasia casi son periféricas. Si no son periféricas, no hay. Pérdida de peso, como le decíamos, y la mitad de los pacientes puede desarrollar sinusitis. Al examen físico, a la auscultación, es un problema bronquial. ¿Qué escuchamos? Sibilancias, ¿qué más? Subcrépito, roncante, subcrépito, ¿sí? ¿Habrá crépitos? Puede haber crépitos si se complica. ¿Sí? Si se complica ya comienza, no, la bronquitis no solamente que me dé un grupito de bronquio y se acabó, sino estamos diciendo que hay un proceso infeccioso crónico, un círculo vicioso. Si no controlamos eso, lógicamente va a comprometer otra parte del parénquima pulmonar o de los bronquios. Y también hipocratismo digital. Ya hemos dicho las 5 causas de hipocratismo digital. 1, ¿cuál es? La bronquiectasia. 2, ¿cuál es? El otro que voy a tocar, que es el absceso pulmonar. 3, ¿cuál es? La neoplasia maligna. 4, ¿cuál es? Los EPIC.
5, ¿cuál es? La sarcoidosis. 5 patologías que nos van a dar a nosotros hipocratismo digital. Desde el punto de vista respiratorio, aparte de la cardiológica, aparte de la reumatológica. Si usted ve un paciente en neumología con hipocratismo digital, pregúntele esas 5 características y ahí va a caer su diagnóstico. Acá en el Perú, lógicamente, pues, ¿ha tenido tuberculosis antes? Te va a decir, la mayoría te va a decir sí. Unos que otros te puede decir no. Pero ustedes pregunten, miren nomás, como le digo a mis alumnos, hay que ver siempre la mano del paciente. No para ver si es casado o soltero, sino para ver si tiene hipocratismo digital o uñas de vidrio reloj. ¿Eso qué me indica? Que el paciente viene cursando con una enfermedad crónica, que ya tiene hipoxemia. ¿Sí? Todo lo que han dicho, hemoptisis, sibilancia, subtrépitos, algidnia, tos crónica, y que esa secreción, si esa secreción de la bronquiectasia queda mucho tiempo, entonces esa secreción entonces ya comienza a tener otro olor, y ahí lo que llamamos la litosis. En la radiografía nosotros podemos ver o sospechar ya de una bronquiectasia, ¿no? Por ejemplo, el rel de tranvía, como vemos ahí, el anillo de sello, el dedo de guante, esos son típicos de una radiografía, pero para eso nosotros tenemos que tener preciso. No es fácil verlo, pero eso de ahí a nosotros nos va a orientar a que sea una bronquiectasia. Mira, ¿cuánto? A un 50%. O sea, no es alto. Tenemos un 50% de acertar y un 50% de fallar. Pero nosotros tenemos que estar presentes. Y si yo sospecho esto, pido pues que va a ser el gol estándar, como le decía, la tomografía, que ya nos da un rendimiento, una especificidad de un 97%. Miren, ves una circunferencia rodeado de una radioopacidad, como si fuera un acceso, pero el acceso tiene un nivel hidroaéreo, este no tiene una radiolucidez, y el contorno como si fuera mis dedos. Esto es radiolúcido y esto de acá es radiopaco, el contorno. Acá también las bronquiectasias, bien notorias acá. Miren, comparamos con el otro, bien notorias. Entonces la tomografía es el gol estándar. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de una bronquiectasia desde el punto de vista tomográfico? El tratamiento, ¿en qué va a consistir? Ya hemos visto ya la fisiopatología, cómo es el circuito. Tenemos que bloquear ese circuito. Pero para bloquear ese circuito no va a ser fácil. Disculpe, ¿no pueden regresar a la parte radiológica para poder observar la... Ya estamos a punto de terminar. El tratamiento va a consistir en ¿qué? En bloquear el ciclo de la infección, como lo hemos visto al inicio, ¿sí? Pero para bloquear ese sitio de infección va a ser difícil, pero podemos controlarlo. ¿Por qué va a ser difícil? Porque ya tenemos el daño per se, ya tenemos la bronquiectasia instalada, y esas bronquiectasias se van a caracterizar por retener esas secreciones. Entonces permanentemente vamos a tener esas secreciones. ¿Y en qué va a consistir? Así en breves palabras. En dar un tratamiento antibiótico que cubra esa zona. Generalmente la fluorquinolona estamos dando, de preferencia el ciprofloxacino ya es muy suave. Acá en esto encontramos que el ciprofloxacino es muy suave. Estamos dando a partir del levofloxacino. Ese va a ser en tratar de eliminar la cantidad de gérmenes que puedan haber en esas bronquiectasias, en esas secreciones. ¿Y el otro cuál sería? Así en resumen, esto como un palabreo, ¿cuál sería el otro? Mantener la vía aérea libre, lo más libre que podamos. Podemos usar unos broncohilatadores, podemos usar fluidificantes, podemos usar también ¿qué? Mandar a terapia física. ¿Para qué? Para que nos haga terapia de rehabilitación.
En son de broma a veces nosotros decimos, ¿por qué no tenemos una polea en el techo y lo amarramos de un pie o de los dos pies al paciente? ¿Con qué intención? De que las secreciones, lo ponemos los vasos como le explicamos, que estaba así, lo ponemos al revés. ¿Y qué pasa con la secreción? Por declive, va y lo bota. Entonces un drenaje postural en estos tipos de pacientes también es importante, como en el otro tema que vamos a ver. Entonces acá bloqueamos el ciclo de infección. Si nosotros no bloqueamos el ciclo de infección, como hemos dicho, es un ciclo vicioso que se retroalimenta solo. ¿Con qué intención? De que las secreciones, lo ponemos los vasos como le explicamos, que estaba así, lo ponemos al revés. ¿Y qué pasa con la secreción? Por declive, va y lo bota. Entonces un drenaje postural en estos tipos de pacientes también es importante, como en el otro tema que vamos a ver. Entonces acá bloqueamos el ciclo de infección. Si nosotros no bloqueamos el ciclo de infección, como hemos dicho, es un ciclo vicioso que se retroalimenta solo. Mejorar los síntomas. Si nosotros mejoramos esas secreciones, lo evacuamos, entonces el aire va a ingresar mejor. ¿Sí? Mire, yo respiro, gracias a Dios no he tenido ningún proceso infeccioso a nivel pulmonar, no tengo bronquiectasia y el aire ingresa sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría no solamente acá, sino en esos pacientes asmáticos? Que está cerrada la luz bronquial y aparte que hay secreciones. ¿Qué va a suceder? Yo respiro y las secreciones retienen el aire que va a ingresar. Entonces vos tenés que respirar un poco más seguido. Hay que disminuir las reagudizaciones. Estos pacientes lamentablemente van a tener que estar en control en forma permanente. ¿Por qué? Para que tengan una mejor calidad de vida, para que no tengan muchas secreciones y puedan hacer sus actividades casi normales, podríamos decirlo, porque estos pacientes, dependiendo de la cantidad de afectación que tengan, puede ser que ya tengan disnea, pero hay que tener una calidad de vida lo más normal. Y hay que, con los controles, ¿qué más evitamos? Que tengan hospitalizaciones recurrentes, hospitalizaciones frecuentes. El abordaje terapéutico de la enfermedad se va a subdividir. Por ejemplo, no es lo mismo yo tratar a un paciente que viene a su control o un paciente que está con una infección ya, un paciente que está sintomático, un paciente que viene con hemoptisis. Todo va a depender en qué momento le encontremos. Si el paciente viene solamente por hemoptisis, hay que controlar la hemoptisis. Si el paciente viene, como estamos viendo muchos, a veces algunos, no sé si con Alex o el grupo anterior hemos visto la emergencia, unos pacientes vienen por bronquiectasias infectadas, con fiebre, leucocitosis, con disnea, con requerimiento de oxígeno, con insuficiencia respiratoria. Entonces el paciente tenemos que hospitalizarlo, darle oxígeno, darle manejo de las secreciones, darle cobertura antibiótica. ¿Sí? Y si viene con hemoptisis, controlar la hemoptisis. O sea, ya dependiendo de los síntomas que vienen, nosotros tenemos que ir dando el tratamiento, ¿no? Una cosa es el manejo de la crisis, terapia y mantenimiento, prevención de las exacerbaciones. El tratamiento sintomático, este paciente lamentablemente vamos a tener que dar un fluidificante. ¿Doctor? Sí, vale. En el consultorio, vale. No, estoy acá en la universidad, ya no me contar por ahí. Como le digo, son mucolíticos, hay que darle mucolíticos para que esa secreción que está ahí se vuelva más fluida. Generalmente empleamos el acetilcisteína. Le damos mucolítico de tal manera que esa secreción, porque un problema es eliminar la secreción. El sistema de defensa propio del árbol bronquial está alterado. Los cilios ya no están, la mucosa se ha perdido su característica, luego el músculo elástico se ha deformado, se ha destruido, la pared del bronquio también, entonces ya no funciona adecuadamente, va a servir como un depósito. Previo cultivo de esputo, dice, pero ustedes saben que los cultivos, o inclusive los hemogramas, nos dan 50% nomás de positividad. Generalmente empleamos nosotros de forma empírica y de acuerdo a la experiencia que tenemos.
lógico. Esta diapositiva la he cogido porque se acerca más a la realidad de lo que nosotros hacemos, ¿ya? La pseudomonas, acá dice ciprofloxacino como monoterapia, esto está mal, debe ser levofloxacino como monoterapia, o mofifloxacino como terapia, porque a la pseudomonas se le da terapia combinada y por 3 semanas, terapia combinada y por 3 semanas, pero la fluorquinolona a partir del levofloxacino puede emplearse como monoterapia, pero en una primera instancia dar terapia combinada hasta más o menos controlar al paciente y dejarlo en forma ambulatoria como monoterapia. Lo vemos ya hacia el cuadro de severo. Vamos. La cirugía. La cirugía, si la bronquiectasia está localizada, hay que sacarlo. Si el paciente viene con hemoptisis recurrente, infecciones recurrentes, hay que sacarlo si está localizado. ¿Sí? Pero el problema es que a veces tienen bronquiectasias en forma difusa, no lo vamos a sacar los 2 pulmones. Algunos requieren bronquiectasia leve acá y en todos sitios, leve. ¿Qué hacemos ahí? Una broncoescopía. ¿Para qué? Para localizar el sangrado. Para localizar el sangrado, y si que no requiere cirugía hay que hacerle una embolización. Eso lo hablamos ya en el trasplante pulmonar, lógicamente, pues ya al final, acá en el Perú lamentablemente no estamos haciendo, en realidad que han hecho 2 trasplantes en la actualidad, pero el último trasplante ya va a ser como 6 años, 7 años creo, y el tiempo de sobrevida de un trasplante no es mayor de 5 años. Y no sé si me queda tiempo. ¿Me dice mi CV? Yo lo guardé. No, mi CV. Salud, ¿cuál es? Primero de la cosa. De acá. Acá. ¿Se apagó? ¿Cuál es el para avanzar? Bueno, el acceso pulmonar es la acumulación de pus, en el parénquima pulmonar. Y para ello, para que ya esté en la condición de pus, tiene que haber una cavidad, ¿no? Y para ello, para considerar un acceso, debe ser de 2 centímetros a más acá, ¿ya? De 2 centímetros a más, y ser único en el parénquima pulmonar. De 2 centímetros a más. Hay 2 estadios, el agudo, un proceso similar a cualquier neumonía. Puede estar en los alveolos, vasos trombosados, favoreciendo la necrosis, la sobreinfección del tejido. La pleura participa también de inmediato produciendo adherencias laxas. La cavidad del acceso es fractuosa, sus paredes son blandas, existe edema, y esto se va a desembocar a los bronquios y la cavidad tiene que contener pus. Ya cuando se vacían los bronquios, ya se conoce un signo, ¿no? ¿Cómo se llama el signo? Cuando comienza a botar, que cuando se vacían los bronquios, viene un acceso de todo y el paciente lo elimina, la vómita, ¿no? Y en el crónico, ya lo que generalmente nosotros encontramos ya un proceso crónico. Para nosotros, diferenciar un proceso agudo es un poco complicado porque vemos que hay como una neumonía, un proceso inflamatorio típico de una neumonía, igual. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo cubrimos, pues como viene de la comunidad, neumonía querida en la comunidad. Pero para que se produzcan estos accesos, vamos a ver la etiología, de dónde está viniendo la gente. No nos preocupamos, porque generalmente es un gran negativo o un anaeróbico. Y no lo cubrimos generalmente para la neumonía que viene en la comunidad para él. Por eso evoluciona. Por eso se hace paredes gruesas. Por eso los bronquios se dilatan. Y por eso el parénquima pulmonar que está inflamado se necrosa, se licúa. Y eso se queda como una secreción purulenta en esa cavidad.
Y cuando eso tarde o temprano tiene que drenarse. Todo material purulento se tiene que drenar por algún sitio. Puede ir al espacio pleural, si es que está periférico al pulmón. Generalmente encuentra un bronquio, lo erosiona el bronquio y todo el contenido se vacía hacia el bronquio y viene lo que llamamos nosotros la broncospora. Mecanismos de formación, primario y secundario. Generalmente primario es lo más común, lo más frecuente, que nos puede pasar inclusive a personas sanas, como nosotros. Hay que suponer que estamos sanos. ¿Cuándo termina el ciclo ustedes? Sí. Diciembre, ¿no? ¿Qué pasa después cuando terminan el ciclo? ¿Se reúnen o no? No se reúnen. Algunos que se reúnen se van, no, mira qué fue, todo lo que no sale, todo esto. Vamos, salud, comen todo, se marean mucho, se quedan tirados. Y de un momento vomitan, se aspiran. Y no estaban enfermos ustedes. Pero hay que ver, como vamos a ver, varios factores, ¿no? La infección del parénquima pulmonar causada por bacterias anaerobias que ocasiona una necrosis tisular central que progresa su formación generalmente una cavitación. El acceso primario, vamos viendo más adelante. El secundario es una complicación de una neumonía o de una infección que esté en otra parte del organismo. Vamos a hablar de primario, acceso pulmonar primario, la aspiración del contenido orofaringio. Uno dice, vaya al odontólogo, no tengo tiempo, para que mejor me quedo acá. Pero es importante tener las piezas dentarias bien, en buen estado, porque de ahí muchas veces viene el germen que nos va a producir un acceso pulmonar. O de repente nos aspiramos de los que tienen reflujo gástrico. Tenemos muchos problemas con bronquiectasis de aquellos que tienen reflujo gástrico con inflamación crónica. Aspiración de contenido faríngeo. Inoculación pulmonar de gran número de bacterias. Las bacterias que colonizan en la cavidad bucal. 50% de personas normales. Hay que asumir que somos normales. 70% de alteración de la conciencia del sueño. Cuando tengamos un paciente con una sospecha de neumonía para ver que no se vaya a formar en acceso, hay que preguntarle. ¿Convulsiona? ¿Es difiléctico? Esta es una reunión que ha tomado hasta perder conocimiento. Lo han operado, porque ¿qué pasa cuando lo operan? Está con trastorno sensorio, ¿no? Entonces todo ello tenemos que nosotros ver. Mecanismo de defensa o